Un saludo cordial a todos los auditores. Hoy comenzamos una nueva semana de Alimento Diario, de esta serie titulada Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6. La venida del Señor está a las puertas. Autor Pedro Don. Semana 3, día lunes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículos 18 al 22. Y el versículo de oración está en Mateos, capítulo 24, verso 3. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señor Jesús, y estando, amén. Él sentado en el monte, Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron, amén. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, amén, habrá de tu venida, aleluya, y del fin del siglo? Señor Jesús, oramos en este día, dando gracias al Señor por su santa palabra, que nos alimenta y que nos da vida. Gracias, Señor, por alimentarnos todos los días, por volvernos al Espíritu para entender su palabra y las señales del fin del siglo. Señor Jesús, amén. Hoy presentamos la casa de Dios y vuestra casa. El tema de esta semana es la abominación desoladora. Y tiene como carga desarrollar una parte de la respuesta de Jesús a los discípulos sobre cuándo sucederían las cosas concernientes a la destrucción del templo, a la señal de su venida y a la consumación del siglo. La semana anterior vimos que el Señor expuso la hipocresía y la conspiración de los escribas y de los fariseos en Mateo capítulo 23. Después Jesús se retiró tanto de Jerusalén como también se retiró del templo, la casa de Dios, declarando que no lo vería más. Mateo capítulo 23 versos 37 al 39. Como la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones, su gloria y presencia no podían estar más en aquel lugar. No obstante, los discípulos admiraban el templo que fue edificado por Herodes, cuyas piedras eran de color crema. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo capítulo 24, verso 1. Pero frente a aquella fabulosa construcción, el Señor Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Con estas palabras, el Señor estaba prediciendo que el templo y Jerusalén serían destruidos por causa de la degradación del pueblo de Israel. Al retirarse del templo, el Señor atravesó el valle de Cedrón y fue a la parte este hasta el monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las palabras del Señor, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, confirman su retiro del templo y de Jerusalén hasta que se cumpla su profecía. ¿Cuándo ocurrirá esto? En su segunda venida, cuando el remanente de Israel se arrepentirá y confesará que Jesús es el Mesías. Señor Jesús. Al escribir a los creyentes de Roma sobre los judíos, Pablo afirmó: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos capítulo 11, versos 23 y 26. Si confrontamos estas porciones con la profecía de Zacarías, capítulo 12, verso 10, percibiremos que los judíos que rechazaron a Cristo como el Mesías clamarán por socorro en aquel día. También invocarán su nombre y llorarán como se llora por un unigénito, y se afligirán como quien se aflige amargamente por el primogénito, porque mataron a Jesús hace 2000 años. El libro de Ezequiel registra una triste historia del pueblo de Israel. Ezequiel era un sacerdote que fue llamado por el Señor a los 30 años de edad, cuando Nabucodonosor mandó llevar a los nobles, a los mejores de Jerusalén a Babilonia. También fueron llevados el rey Joaquim y el sacerdote Ezequiel, que tenía menos de 30 años, y en ese entonces todavía no podía ejercer su oficio como sacerdote, conforme a lo determinado en el Antiguo Testamento. 5 años después, estando en el exilio, ya con la edad para ministrar, el Señor se le apareció y le mostró varias visiones que revelaron los motivos por los cuales Dios destruiría Jerusalén y también el templo. Esta destrucción ocurrió por causa de la abominable práctica de la idolatría que predominaba en la región de Jerusalén, incluso dentro del mismo templo. Los ancianos del pueblo llevaban ídolos a sus cámaras individuales y allí las adoraban. Tal afrenta provocó tanto el celo de Dios que él declaró que no permanecería más en el templo ni con aquel pueblo. Por tanto, la gloria de Dios se apartó del templo. Ezequiel capítulo 10, versos 18 al 22. 6 años después, cuando Ezequiel cumplió la edad para ser sacerdote, la ciudad fue destruida, el templo fue saqueado y todo fue llevado al cautiverio en Babilonia. En el capítulo 11 de Ezequiel también vemos la gloria de Dios que reposó sobre el monte, al este del templo. Este monte es exactamente el monte de los Olivos, donde el Señor Jesús se sentó para hablar con sus discípulos. Justamente estuvimos allí con algunos hermanos en ese mismo monte, donde pudimos contemplar el lugar donde serán construidas las futuras instalaciones del templo, frente al valle de Cedrón. Al otro lado estaba el patio, donde quedaba el templo que fue destruido. Retomando el capítulo 23 de Mateo, vemos que el Señor Jesús abandonó la casa de Dios y la llamó vuestra casa.
entendiendo que el Señor ya no moraría más en esa casa porque no era la suya, sino de ellos. En otras palabras, por haber transformado el templo en una cueva de ladrones, aquel lugar no podía ser llamado más la casa de Dios. Señor Jesús, alabamos a Dios por esta palabra de advertencia. Y hoy damos gracias porque somos nosotros los que componemos la casa de Dios. Somos el templo del Espíritu. Vamos entonces a adorarle con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: ¿por qué el Señor Jesús se retiró del templo y también de Jerusalén? Que todos tengan un comienzo de semana lleno de alegría, lleno de amor, de paz y de muchas bendiciones. Amén.